Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos nuestros escuchas. El día de hoy estamos nuevamente en una emisión más de el podcast de la 44. Y antes de comenzar, bueno, pues como ustedes saben, les vamos a presentar a los que integran este gran proyecto que ya llevamos un tiempo haciéndolos. Así que, bienvenido, maestro Asael, muy buenas tardes. Hola maestra Gaby, muy buenas tardes a todos, los radioescuchas, bienvenidos a todos. Nuevamente, bien lo dice la maestra, estamos en el podcast de la 44. Le paso el micrófono al profesor Gerardo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a una emisión más de este programa. El día de hoy nuevamente contamos con nuestros compañeros amigos de Tercero K y Tercero J. Recuerden que el mes pasado no estuvieron con nosotros porque hicimos el podcast referente al Día de la Mujer y nos acompañaron nuestras compañeritas de Tercero I. Pero esta ocasión le vuelvo a dar la bienvenida a nuestros compañeros Glader, Coffee and Stone, Big Smoke, Jorge Murcia y por ahí se me está patinando el nombre de Bismos, ¿cierto? Muy bien. Gracias por esa presentación, profe. ¿Y qué tal? En este mes que llevamos, que ya estamos terminando, quiero recalcar que hemos tenido muchísimas actividades, tanto pre como presentación del día y posterior que vamos a comentar el día de hoy. Chicos, como ustedes saben, esta semana se llevó a cabo lo de el Día Internacional del Libro y Derechos de Autor. Entonces, probablemente ustedes estuvieron con algunas actividades muy generales, pero platíquenos ustedes anteriormente qué han hecho, qué recuerdan del Día Internacional del Libro y Derechos de Autor y qué actividades estuvieron llevando aquí en la escuela y qué les parecieron. Platíquenos un poquito. Pues bueno, no, las actividades que estuvimos haciendo pues fueron diversas, ya que fueron la del libro, fue de una sinfónica que vino aquí a la escuela y también un experimento que hicimos en el laboratorio, el cual se trataba de tener una tina de agua, echarle jabón, después de ahí con un spray que contenía alcohol o gas. Después de ahí metíamos nosotros nuestras manos en agua para que se generara una capa y así no nos quemáramos. Después de ahí ya nosotros agarrábamos las burbujas y ya las prendían y ya hacíamos como un experimento de la química, más que nada. Y también hicimos varias actividades, como vino una profesora que nos vino a enseñar acerca de los libros, nos vino a enseñar de varias prácticas que ella hacía y de varios materiales que ellos tenían. Pues el día que se conmemoró el Día del Libro aquí en la escuela, que fue el día martes, pues lamentablemente yo tuve un incidente y no pude prevenir este día. Pero por lo que llegué a saber del Día del Libro, pues me imagino que pues vinieron, creo que acompañantes de la primaria, si no es lo que mal me comentan mis compañeros de aquí, y pues ver, ¿no?, lo de la escuela, por donde también llegarían a quedarse su próxima secundaria, pero así, atravesándonos otra vez con el tema del Día del Libro, pues sería en lo que básicamente contempla en lo de pues la comprensión lectora, en lo que a lo mejor tanto como otros maestros y más la asignatura de español pues proviene hacia el tipo de la lectura y el tema de la comprensión lectora. De hecho, con motivo del Día del Libro, también estuvieron regalando pues, libros a todos los alumnos de primaria, principalmente para fomentar ese amor hacia la lectura, porque es como que algo que se está perdiendo actualmente. Por eso de los redes sociales, ya no es como antes, o sea, que ya no se fomenta tanto esa parte. Ok, tienen razón en las actividades que se llevaron a cabo. Fue lo del Día Internacional del Libro y también se promovió el turno de la escuela, en este caso el turno vespertino, así que tuvimos de invitados a los alumnos de primaria, los cuales realizaron una serie de actividades que, como bien nos platicaban, fueron de ciencias, de física, de inglés, de lenguajes, y creo que se fueron muy emocionados y tiene razón, se les regalaron algunos libros. Y hablando de libros,
¿Nos pueden comentar cuál ha sido el libro que más les ha gustado o cuál están leyendo actualmente? Vamos, sabemos que ustedes son lectores. El libro vaquero no vale, ¿eh? Yo, Bismos, leí un libro hace aproximadamente 2 años, cuando recién entré a secundaria, que me pareció bastante entretenido y es uno de los pocos libros, porque he de aceptar que he leído solamente como 5 libros a lo largo de mi vida. Es El perfume, la historia de un asesino. Está ubicado en la Francia de la edad, un poco después de la Edad Media, si no estoy mal. Que cuenta la historia de él, que tenía una nariz súper dotada y todo lo que pasó en su vida, que incluso hubo canibalismo al final del libro. O sea, es muy interesante, yo recomendaría leerlo. Muy bien, es de verdad un libro muy interesante, yo también lo he leído, también he visto la película y es muy muy buena. ¿Alguien más? Pues por mi parte, el libro que más me ha gustado leer fue el libro de Ana Frank, porque se narra una perspectiva sobre la Segunda Guerra Mundial, más específicamente de Alemania, durante el periodo de gobernación del gobierno soviético. Se narra ese racismo que se tuvo hacia las personas judías y cómo fue afectando su vida. Me acuerdo de una parte que decía que incluso les prohibían tener vehículos tipo bicicletas, motocicletas o incluso autos. También como que se les daba ciertos lugares para solamente los judíos por ese mismo racismo que se tenía. Ok, ya nos compartieron los alumnos. ¿Y qué tal ustedes, maestros? ¿Cuál ha sido el libro que más los ha impactado o que más recuerden? A ver, compártanos. Maestro Asael. Pues hay muchos libros que realmente me han gustado. Son historias cortas, pero que crearon un gran impacto en mí. Por ejemplo, de Oscar Wilde, El retrato de Dorian Gray, es uno de mis libros favoritos. Del mismo autor, Malcolm y la casa del juez. Yo le tengo un cierto terror a las ratas. Entonces, en esa historia corta, narra él como un juez que vivía en cierta casa termina reencarnando en una rata y ahí se va desarrollando la historia. Ese me gustó. Harry Potter es imperdible porque está siempre en mi niñez y en mi adolescencia tardía. Algún otro libro, por ejemplo, más contemporáneo podría ser Stephen King, que realmente no es tan actual, pero es uno de los referentes más altos del terror. La hora del vampiro ha sido uno de los libros que he leído de él, que también es súper misterioso y te remonta a aquella Pensilvania de Drácula, al igual que Drácula de Bram Stoker, que también narra un suceso del inicio del vampirismo, que fue completamente novedoso y nuevo para muchas generaciones, como nosotros, por ejemplo, que crecimos con Crepúsculo, que también toma ciertos referentes de Drácula, dándole ese toque romántico y meloso de la juventud de los 2000. ¡Guau! Si vieran al maestro Asael cómo nos narra esas historias, de verdad que desde ahí nos interesa leer esos libros. ¿Y qué tal, maestro David Gerardo? Díganos un libro que más le haya gustado. El diccionario. No. Ese es imperdible. No, fíjate que honestamente yo no he leído muchos libros. A mí lo que me gusta mucho leer son biografías. He leído la biografía de John Lennon, de músicos, más que nada de Niccolò Paganini, de Adolf Hitler. Me gusta mucho, repito, no tanto el libro, pero sí investigar respecto, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial es un tema que me gusta mucho. Me gusta mucho buscar información, me gusta mucho ver filmes, documentales, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente el retrato de Dorian Gray también lo he leído, es muy bueno, muy, muy bueno. Y pues el semanario de lo insólito, ¿no? Y el Condorito también. Ok, bueno, pues recuerden también que los libros son muy importantes, ahí podemos encontrar mucha información y como nos comenta el maestro, podemos leer biografías de temas o de personajes que sean históricos o sean con temas de nuestro interés. Hay un amplio mundo en cuanto a libros, así que los invitamos a que lean libros y antes de que finalice el ciclo escolar les volveremos a preguntar sobre alguno de ellos. Y bien, también tenemos otra fecha muy importante en este mes y vamos a hablar un poquito y brevemente de ella, pero creo que es muy importante en nuestro país y es el 30 de abril. ¿Alguien sabe qué se festeja el 30 de abril? El Día del Niño. No, bueno, sí, el Día del Niño.
Bueno, en el año 1924 en México se señaló que el 30 de abril, bueno, sería el Día del Niño, siendo el presidente de la República el general Álvaro Obregón y ministro de Educación Pública el licenciado José Vasconcelos. Bueno, esa decisión fue tomada con la finalidad de lograr reafirmar los derechos de los niños y crear una infancia feliz para un desarrollo pleno e integral como seres humanos. Muy bien, eso de la historia es muy importante, pero vamos a saber un poquito de ustedes, chicos. ¿Cómo fue esa transición que tuvieron de primaria a secundaria? ¿Sale? Porque recuerden que ustedes ya no son niños y a ustedes ya no se les festeja el día del niño, se les festeja el día de... Correcto, el día del estudiante. Pero, ¿qué recuerdan de su niñez? ¿O cómo fue esta transición? ¿Qué nos pueden platicar brevemente de este momento? Supongo que esto va a depender mucho de las personas, porque incluso alguien que es alguien 2 años mayor o menor que yo va a pasar esa transición de maneras muy distintas, porque siento que la pandemia fue un factor que cambió bastante esta transición. Por ejemplo, yo en primaria estaba muy acostumbrado a que siempre llegaba de la escuela muy sucio, y llegaba todavía a jugar a mi casa y a comer. Era algo muy bonito, creo que es lo lindo de la infancia, que es muy simple, no tienes tantas preocupaciones como en la adolescencia. Si hay preocupaciones en la adolescencia, espérate a que seas adulto. Unos añitos más. Pero no es cierto, no todo es malo. No todo es malo, pero hay muchas cosas que sí, bien lo dices. Solamente en la infancia o sea, no nos preocupa el pasado, no nos preocupa el futuro, estamos viviendo, esa es la realmente vida, en el momento, lo que estamos sucediendo, y aprendemos todos los días. A usted, maestra Gaby, cuéntenos algo sobre su infancia, ¿qué es uno de sus recuerdos que más aprecia? Bueno, pues de mis recuerdos que yo aprecio mucho y que quisiera que los niños nunca lo perdieran es jugar en la calle y juntarme con los vecinitos y armar, pues jugar a las escondidas, correteados, ponchados, avioncito, y demás juegos que eran en grupo, y esperábamos que o todos terminaran de comer o veíamos que uno ya empezaba a salir y todos salíamos para que se armaran los juegos. Y actualmente pues sí es como muy triste que vea niños que ya se la pasan en el celular o se aíslan de los demás niños por diferentes circunstancias. Coincido con lo que acaban de mencionar del COVID, creo que eso fue un factor, pero bueno, creo que eso ya ha ido pasando y tenemos que enseñarle a nuestros niños la importancia de jugar, porque es muy importante jugar, también les ayuda en la motricidad, entonces eso es muy importante. Y si no, pregúntenle a sus maestros de educación física, que es muy bueno, que corran, salten, brinquen, se caigan y demás, así también aprenden. Como algo de lo que yo hubiera querido hacer y no pude de niña era subirme a los árboles, porque a mí me decían que si una niña se subía a un árbol, pues se secaba o no daba frutos, entonces... Sí, lo malo es que no lo creíamos. Así éramos y seguimos siendo muy inocentes. Así es. ¿Y quién más? Maestro David Gerardo, ¿qué recuerda de su infancia? Tiene poco que la dejé, hace un par de años realmente. No, ya este año cumplo 40 años, entonces ya llovió de eso. Pero también me tocó vivir una época muy bonita de la infancia. En esos días no había internet, no había computadoras todavía en nuestras casas, difícilmente teníamos teléfono fijo. Entonces yo me acuerdo mucho que con todos mis cuates nos salíamos todas las tardes a andar en bicicleta. Nos íbamos a un canal que estaba ahí cerca, ya seco, pero que era de aguas negras, y había unas montañitas, ya me encontraron. Había unas montañitas y nos íbamos ahí a andar en la bicicleta. Nos poníamos unos buenos cuando nos caíamos, pero no nos importaba. Después de ahí nos íbamos a las maquinitas que estaban de moda en esos días todavía. A mí me tocó que los Reyes Magos me trajeran el Super Nintendo, entonces mis cuates iban todas las tardes a jugar Street Fighter, que era de esos tiempos lo que me tocó. Igual, programas que nos gustaba ver como los Power Rangers, que me tocó ver la primera generación de Power Rangers, y al día siguiente en la escuela, yo soy el rojo, y cuando salió el verde, ahora yo soy el verde. Entonces era muy bonito, era muy inocente. Igual
A nosotros nos tocó la pandemia como adultos, pero me imagino que, y lo digo porque tengo un niño de 6 años, él tenía 2 años cuando dio la pandemia y él creció un tiempo con la idea de que traer cubrebocas era normal. Me acuerdo que me preguntó, ¿y cuando conociste a mi mamá, de qué color era su cubrebocas? Porque él tenía la idea de que todo el mundo ocupaba cubrebocas desde siempre, ¿no? Ya obviamente poco a poco se fue dando cuenta y sí repercutió un poco difícil o hizo difícil la infancia de muchos niños esta pandemia, ¿no? Agradezco la verdad haber vivido en la época que me tocó vivir. Era una época donde las cosas eran más tranquilas, podíamos salir a la calle, andar a las 10 de la noche y no había ningún problema a diferencia de hoy. Y pues tengo muchos recuerdos y de hecho a mis alumnos les platico mucho de esa época porque se presta con la materia que les doy. Entonces, pues esos son básicamente los recuerdos que tengo. ¿Qué tal, profesor? ¿Tú qué nos puedes platicar? Difícil. ¿Qué creen? Que yo he escuchado mucho de que su infancia y sus amigos de la calle y demás. Yo no tenía amigos. De verdad que siempre he dicho que mis amigos fueron mis primos porque de verdad que yo no tenía amigos en la calle. Llegaban mis primos o demás y eso era como salíamos. Igual, vienes la maestra Gaby a jugar a la calle o andar en bicicleta. Pero así amigos de la calle, incluso sigo viviendo en la misma calle y no. Y los amigos de mis papás no cuentan como mis amigos, ¿verdad? Pero sí, la verdad con mis primos fue más que suficiente porque sí, hacíamos desde las maquinitas. También me acuerdo que hubo un tiempo en el que nos obsesionamos un poco con las maquinitas. La bicicleta cuando queríamos ser como Tony Hawk en la patineta. También fue una época fabulosa. ¿Y qué golpes? Que si no, todavía tengo una pequeña cicatriz en el codo de que me raspé en una patineta. ¿Algunos de ustedes, jóvenes, adolescentes, que apenas ayer salieron de su infancia, qué nos pueden decir? Yo desde los 6 hasta hasta la actualidad sigo usando la bicicleta. Y cuando aprendí me caí como incontables veces. Y estaba muy bonito. Y ahora pues, que veo a mis hermanos así con el celular o algo, no me gusta verlos así. Y yo sí lo saco, la verdad. ¿Qué actividades hacían en primaria o en kinder? ¿Alguna vez los disfrazaron de...? Sí. ¿Sí? ¿Quién ¿Qué no? recuerdan? Eso es muy bonito recordar. Incluso me imagino que han de tener tus fotos. Pues sí, yo recuerdo que en primaria la principal prioridad que tenía era jugar y no sé, tal vez era muy ocasional, pero a veces me prestaban una computadora para ver películas, porque es justamente lo que mencioné hace rato, la simplicidad de la infancia, porque no te preocupas por casi nada y eso es algo que constantemente me repetía, no, la infancia es lo más sencillo que vas a tener, disfrútalo porque después te vas a arrepentir. Y justamente lo que yo pensaba en mi infancia era, quiero ser adolescente, quiero ser grande. Pues es que por lo que yo recuerdo cuando iba en la primaria, pues lo que nos hacían en ese día era, o que nos decían, ¿qué quieren para comer ese día? Los convivios, nos hacían convivios, o si no, luego nos sacaban que a practicar un baile para las mamás, sí, también. O que bailáramos o hiciéramos algunas actividades también con los padres de familia o que nos trajeran luego a veces un payaso o algo así, pues fueron algunas de las cosas que pues sí a mí me tocó vivir en mi primaria o pasar en ese día y todavía recuerdo que pues ya lo que había mencionado aquí mi compañero Vilmos, pues en la última etapa que tuve en la primaria que fue sexto, nuestro profesor pues como habían clases en línea pues nos había creo que compartido mediante un link o mediante la aplicación de Meet, ver una película como última cosa que hiciéramos en el Día del Niño. Y pues era tiempo de pandemia y pues tal vez creo que no se amargaba la cosa, pero ya no se sentía lo mismo como obviamente se sentía antes. De hecho, ahora que mencionan todo esto del Día del Niño y todos esos convivios que se hacían, me acuerdo mucho que una de las partes que más me gustaba era que durante el receso, más o menos el receso, todos salían, comprábamos, no sé, algo para comer, una espuma. Y me acuerdo que era algo que hacíamos más o menos en mi escuela, que era el que no se podía comprar espuma, era el que lo bañaban. O sea, la agarraban así entre todos y... Unos podcasts atrás nos dijiste que tronaste un cohete con una
No, con un bote. Ahora nos dices que inundaste con espuma. O A sea, un tú eres niño. el vandálico de ellos. Ya lo Poquito, cachamos, ya lo poquito, cachamos. poquito. Tú eres el bullying. No, de hecho a mí sí me hicieron bullying. Yo sí- A todos, a todos nos cayó. Otra parte de la infancia. Ok, bueno, pues esos recuerdos de verdad que los tenemos muy marcados y pues los tiempos van cambiando, sin embargo, nos mantenemos siempre con un corazón de niños porque siempre que escuchamos una canción infantil o algo, aunque sí involuntariamente la cantamos y ya no la sabemos, entonces... O comerciales del- comerciales totalmente, entonces... espero que si ustedes tienen hermanos pequeños, familiares pequeños, ustedes les inculquen eso de siempre vivir su infancia bonita. Si ustedes tienen la oportunidad de brindarles el que salgan a la calle a jugar, de que conozcan amiguitos y salgan a jugar, eso Ustedes es vuelvan algo... sus amigos. Claro, jueguen con ellos, es más, con sus vecinitos. Yo sé que sí pueden hacer amigos. No crean que lo digo por el maestro Asael. Pero bueno, creo que hasta aquí vamos a dejar el podcast del día de hoy. Fue bastante tierno el día de hoy escucharlos. ¡Qué bonito! Bueno, recuerden que nos quedan 2 podcasts más para que esto pues termine. Porque se nos van, chicos, así que nos estaremos escuchando en una emisión más de el podcast de la 44. Agradecemos que nos hayan compartido sus historias. Gracias, maestro Asael. Muchísimas gracias, maestra Gaby. Gracias por la invitación a su proyecto. Y realmente, lo acabo de mencionar, el tiempo vuela. Estábamos hablando de la infancia y ya le dimos vuelta tan solo. Ahorita ya somos jóvenes, jóvenes adultos, los profesores y los alumnos. Este proyecto lo empezamos cuando ellos estaban en el primer trimestre, alrededor del segundo mes de ingreso a tercer año. Ahorita están a 2 meses de terminar la secundaria. De verdad que qué padre, qué buen proyecto, maestra, y muchas felicidades. Pronto estaremos hablando de esto y estaremos colocando las golondrinas de fondo. Y muchas gracias por su participación, maestro David. Como siempre, maestra Gaby, un placer, un honor estar con ustedes, platicando con nuestros compañeros y nos vemos en la siguiente emisión. Bien, nos vemos.